llegada al movimiento vecinal es porque no había otra realidad asociativa, en principio, en el tiempo en el que yo me incorporo. A punto de aprobarse la Constitución, hay un grupo en el Parque Los Condes de jóvenes. Allí casualmente vivía familia y también él después de alguien muy importante dentro de la influencia con los jóvenes, con la JOA en este caso. Vivía allí Paco Aguilera y familia suya, su sobrino, pues tenían una dinámica asociativa que querían realizar. Yo era amigo de ellos y empecé a trabajar con ellos y con otra gente en el barrio a nivel de movimiento juvenil, pero entonces el movimiento juvenil era entrar en, porque no había asociaciones juveniles. Después se constituyó. Empezamos en la asociación de vecinos, entrando a crear una vocalía juvenil. Eso sería esos años 77-78, empezamos a trabajar por allí. Pues teníamos que primero hacer una labor reivindicativa de todo lo que nos faltaba y luego pues hacíamos nuestras reuniones de Discoforum para hablar de nuestros temas, nuestras fiestas, hacíamos nuestras competiciones deportivas, hacíamos nuestras revistas para difundir cosas, hacíamos actividades culturales, participábamos con la asociación de vecinos en las actividades que ellos organizaban externas. Allí lo que hubo en aquel momento fue un disenso, porque la coincidencia de los que eran entonces los mayores allí, que tenían un modelo muy masculino y muy de trabajador, pues nosotros teníamos otras inquietudes más jóvenes y aquello chocaba en algunas veces, ¿no? Y nos dio entonces por un tiempo por crear aparte una asociación juvenil propia. Éramos vocalía juvenil por un lado y por otro lado creamos una asociación juvenil que en la ciudad, no sé si la provincia, pero en la ciudad creo que fue la segunda que se creó cuando se pudo hacer una vez que la Constitución se aprobó, ¿no? Aljama, se llamó Aljama, digo se llamó porque ya desapareció, y estuvimos en una actividad importante, tuvimos un local incluso en el barrio, porque en aquel momento sucedía eso, todo pasaba en la asociación vecinal, todo, pero de la asociación vecinal, a partir de distintas dinámicas, empezó a generarse el AMPA, empezó a generarse el Club de Fútbol, empezó a generarse la asociación juvenil, empezó a generarse la asociación de mujeres, grupos de otro tipo, que fueron ya saliendo muchas veces de la propia asociación. Y de ahí empezó a dimanarse otras inquietudes que ya no eran todo por el barrio, pero el barrio tenía mucho que hacer. Un sitio donde la dinámica era entrar a mejorar cosas. De hecho, hicimos una pequeña manifestación, aquel grupo, y manifestamos con pancartas y demás pidiendo locales para los jóvenes, bibliotecas, instalaciones deportivas. Ese fue el inicio. Intentábamos que nos apoyaran desde la asociación de vecinos, que entonces era de vecinos, no me equivoco, después ya ha sido vecinal por suerte, que ya se ha incorporado mucho más la mujer por suerte, y bueno, ese fue el inicio, que fue de mucha ilusión, mucho trabajo, y a partir de ahí el choque también que tuvimos generacional, que es habitual en parte, ¿no? Luego de ese trabajo juvenil fue al que después me dediqué más tiempo. En aquel tiempo entonces seguí colaborando con el movimiento vecinal y fue incorporarme a otros niveles, pero yo pasé a formar parte, a través de esa asociación juvenil que he dicho que creamos, de lo que se llamaba el Consejo Local de la Juventud, donde participé en el inicio de la Casa de la Juventud, participé en la creación del Consejo Local de la Juventud en el año 84, la Casa de la Juventud en el año 86. Ahí estuve participando, no que fuera protagonista, pero estuve participando. Pero seguía conectado con la asociación vecinal a través de la vocalía juvenil. En aquel tiempo llegamos a tener casi 20 y tantas vocalías juveniles, de las cuales hoy en día hay muchas personas que las veo ahora en movimientos asociativos diversos. Uno en movimientos ecologistas, otro en movimientos pacifistas, otro en movimientos de mujeres. Bueno, pues porque el movimiento asociativo vecinal tenía que aclararse cuál era su evolución. Yo desde ese momento, que ya vamos a hacer 45 años, he participado en muchos procesos, después he participado también colaborando con la misma federación y hemos tenido altibajos diferentes de cómo diseñar el trabajo vecinal y que no es tampoco homogéneo, ¿no? Y en la parte, digamos, nuclear de la ciudad, incluido lo que es mi barrio, lo que ha habido es momentos en que incluso las asociaciones casi desaparecieron un tiempo, porque, bueno, hubo un momento de crisis determinado, y como digo, empezaron, como digo, diáspora de asociaciones de otro tipo, y la asociación vecinal como tal, pues no se le encontró sentido durante un tiempo. Hubo que recrear ese sentido con nuevas dinámicas. En aquel tiempo es por los años 80. En aquel tiempo todavía, pues yo soy hijo del proceso, digamos, ya hecho con la Constitución, ¿no? En el trabajo, no del pre, ¿no? Hay que diseñar en la época democrática un trabajo.
Los ayuntamientos son democráticos ya, teóricamente se pueden hacer las peticiones a los propios ayuntamientos de las cosas, pero los ayuntamientos son los que hacen las labores ya más, o la Junta de Andalucía posteriormente, ¿no? Entonces hay un retraimiento de que esto ya no es tanto una lucha en muchos momentos vecinal, cosa que no es cierta, porque después había que luchar, evidentemente, mucho también por conseguir multitud de cosas, ¿no? En los barrios, pero ya hay barrios que están muy hechos. Ya hay un urbanismo que empieza a ser diferente, ya las instalaciones deportivas empiezan a florecer, empieza a haber centros cívicos y bibliotecas, empieza a haber parques, empieza a haber una ordenación mayor de la actividad ciudadana y una mayor instalación y equipamientos, y hay gente pues, que ya aparece que se lo encuentra hecho, y al encontrárselo hecho, pues hay un bajón de intensidad, y nosotros también hay un bajón de intensidad, y solamente algunas personas pues seguimos trabajando y conseguimos intentar recrear en nuevas inquietudes vecinales que empiezan a pasar más por temas sociales, por ejemplo. En vez de más urbanístico que fue al principio, empiezan a haber otras necesidades y resulta que a la asociación vecinal no se acerca mucha gente, digamos, a darse de alta, pero todo el mundo que tiene un problema, toda comunidad que tiene un problema, todo vecino o vecina que tiene un problema, acaba llegando a la asociación vecinal. Y eso es un problema que tenemos en un momento determinado que se nos identifica muchas veces como una institución. De tal manera que en vez de ir al ayuntamiento y a la Junta de Andalucía, la gente viene a quejarse a la asociación vecinal para que unos supuestos personas que estamos ahí hagamos su trabajo y se les convertimos en una especie de gestoría de problemas. Eso hubo que aclararlo, pasado el tiempo. La gente se apuntaba casi en masa a la asociación vecinal, pues se lo pedía para tener un problema y se daba de baja en cuanto se le resolvía el problema, ¿no? Y eso ha sido una dinámica durante mucho tiempo. Son varios factores, evidentemente, ¿no? Todavía hay movimientos más o menos activos donde hay problemas concretos, puntuales o momentáneos. La cuestión es que las asociaciones vecinales tienen un concepto territorial que mucha gente hoy en día no tiene ya, sobre todo la gente joven no lo tiene. Es que el barrio estaba aislado, como todos los barrios prácticamente entonces, había malas comunicaciones, nuestra vida se desarrollaba en los barrios y queríamos las cosas en los barrios. Queríamos nuestros spa en el barrio, nuestra estación deportiva en el barrio, nuestra realidad era el barrio fundamentalmente. Y al centro de la ciudad era ir a Córdoba en muchos momentos, ¿no? Había que desplazarse, era como viajar, ¿no? Hoy en día la sociedad se ha estructurado de otra forma. Hoy en día hay muchísimas personas jóvenes que conocen, que digo yo, conocen media Europa y no conocen la mitad de los barrios de la ciudad. Sí, hay una capacidad claramente de relacionarse con todo el mundo, con un mundo mucho más amplio, y lo más pequeño, lo más cercano, tú lo utilizas casi como elemento residencial o dormitorio donde vas a lo tuyo y poco más. Y luego la otra gente que se mueve, he dicho antes, se mueve a veces, pero solamente cuando tiene una necesidad puntual. Si yo necesito, porque soy estudiante y resulta que no tengo biblioteca donde ir, pues a lo mejor me muevo para crear una biblioteca. En la medida que eso se resuelve, pues podemos quitar el problema, ¿no? O tengo un problema de movilidad, o tengo un problema de seguridad, o tengo un problema determinado, pues la gente se mueve por ese problema concreto. El nivel de gente joven que esté comprometida no tiene por qué ser menor que en otros tiempos, en mi opinión. Lo que pasa es que está comprometida en otros proyectos culturales, voluntariado de otro tipo. Nosotros lo que decimos es que tenemos un territorio donde tenemos que encontrarnos y convivir. Y ese concepto es el que tiene fundamentalmente las asociaciones vecinales y es el que pudimos recuperar. Y durante un tiempo iniciamos una experiencia que en mi barrio se dio casi de manera, digamos, pionera, que fue volver a recuperar, que la asociación de vecinos recuperara esas entidades sociales, la asociación de mujeres, las peñas, las asociaciones deportivas, etcétera, y culturales, y volverlas a integrar para crear de la asociación una especie de federación de asociaciones dentro del barrio, copiando en parte el modelo que dio resultado de los consejos de distrito a nivel de distrito. Pues ese modelo un poco copiarlo y que la asociación de vecinos pues hubiera un representante, que aparte era socio, pero un representante de la asociación de mujeres, que tenía su vida propia, un representante de la asociación de jóvenes, si existía, un representante de la asociación de mayores, un representante de la asociación cultural, un representante del club de fútbol. Eso originó un proyecto de trabajo que se llamó un plan estratégico en el Parque Los Condes, que se puso en marcha para 20 años prácticamente, empezó en el año 2000, lo hemos precisamente terminado hace poco el trabajo que hemos ido haciendo, y que se centraba en fijar objetivos de barrio, hacia dónde queremos ir como barrio, y que todos los grupos sociales intervinieran en él. Y luego también se hacían encuestas a gente que no quería pasar por la asociación para que nos diera su opinión a través de papelitos, de demás. Entonces todo el terreno estaba muy desarrollado cuando empezamos, hoy en día se hubiera hecho mucho mejor con sistemas informáticos y demás. Y eso funcionó un tiempo y otros planes de barrio se fueron copiando en otros lugares. Ahora, ¿eso dónde se puede hacer más? Donde la asociación vecinal, que eso es muy importante,
tienen un equipamiento. Aquellos que por suerte contamos con un equipamiento, la posibilidad de recuperar o de ofrecer ese equipamiento incluso al territorio es mayor. ¿Por qué? Pues porque los centros cívicos, al final, ya lo sabíamos que era así, tienen una dimensión de distrito. No puede haber uno por barrio porque es imposible económicamente para la ciudad poder mantenerlos, ¿no? Las asociaciones vecinales se convierten en esas pequeñas casas que pueden darse a muchas otras entidades. Y eso sigue aglutinando a la asociación vecinal con su entorno. Y esos son retos nuevos que donde las asociaciones vecinales levantan la cabeza algo más y han ido cambiando, es lo que está funcionando, y donde no hay local, fundamentalmente, es donde prácticamente desaparece. No, ha habido cambios esenciales, incluso el nivel de compromiso, de concepto determinado que tenían muchas asociaciones vecinales ha variado. Que entonces era un lugar fundamentalmente donde te reunías para hablar del barrio, intentar cambiar la realidad social y después de libertades y demás, ¿no? La lucha por los derechos de igualdad, por el medio ambiente empezó en las asociaciones vecinales. Pero ahora mismo, sin embargo, insisto, la asociación vecinal se convierte en una especie de casa vecinal donde se aglutina gente muy diversa y fundamentalmente en los barrios de más edad son gente mayor que no quieren ir tampoco nada más que al centro de día de mayores, sino que quieren tener otra relación, ¿no? y que esté al servicio de otra gente, ¿no? Ese es el reto que hay, convertir esos locales en esos espacios. Fundamentalmente nos aglutinamos en torno a lo que nos marca los distritos o la propia federación, ¿no? Si la federación nuclea actividades o propone actividades y trabajos para que estemos conjuntamente, pues ahí tenemos un encuentro. Y luego en el distrito es donde más nos encontramos. La ciudad hemos decidido organizarnos por distritos y entonces las relaciones y las actividades que hay en el distrito funcionan y nos vemos. Ya ahí hay un debate en el que yo participo mucho de si las actividades de distrito deben ser más de debate reivindicativo y demás, o si tenemos que convertir el distrito en una argamasa de actividades también culturales, recreativas. En mi opinión, una vez que existen los centros cívicos, el distrito como tal lo que debe es colaborar con el centro cívico, porque ahí hay mucha más actividad de gente incluso no organizada. ¿Y por qué? Porque además así mucha gente no organizada conoce las actividades de las asociaciones y por tanto puede engancharse también y nosotros podemos aprovecharnos de nuevas dinámicas, ¿no? Creo que entonces las asociaciones vecinales no tienen por qué hacer tanta actividad sociocultural porque ya el centro cívico la cubre, lo que tenga que hacer es pedirle al centro cívico que la haga, ¿no? Y creo que nosotros debemos ir un poco a recuperar más otra vez el debate sobre cómo queremos que sea un barrio, y más hoy en día con el reto fundamental de los problemas sociales nuevos como la soledad de los mayores o las familias monoparentales y el reto del cambio climático. Creo que tenemos retos fundamentales porque nuestros barrios hay que hacerlos nuevos. Una vez que más o menos se terminó el proyecto a 20 años que hicimos, ya pues fijamos esos retos, ¿no? Hay elementos mucho que ver con cuestiones de cambio climático y de todo el tema social de soledad. Totalmente recuperar alguna instalación que está en caída un poco libre, como el centro cívico que teníamos, que ahora mismo está cerrado parcialmente por falta de personal, o el centro de adultos que tenemos, que es de todo el distrito, pero está allí puesto, que hay que darle más rentabilidad. Uno de los objetivos que nos haría falta a nuestro barrio es rejuvenecerlo. Para ello necesitamos que haya dos núcleos de vivienda, uno que se ha quedado con un buque fantasma, lo llamamos, es un bloque que se ha quedado a medio hacer, tremendo, entre Reina Sofía y nosotros, que estaba pensado para dinamizar y dar juventud al barrio, y otro que se daba por la parte de arriba, por la parte del aeropuerto, que esperemos que se recupere alguna vez para rejuvenecer el barrio. El barrio ha caído en una actividad de bajada comercial, incluso de bajada de hostelería, porque el barrio se ha convertido en un barrio muy mayor. Y al mismo tiempo, como te comento, esta parte de adaptarnos al cambio climático y adaptarnos a la soledad de la gente. Esos dos elementos son dos retos que tenemos importantes. Por un lado, esos elementos que fue la crisis inmobiliaria en su tiempo, que nos impidió esa parte que estaba planificada y preparada de meter algunos bloques nuevos que hacían falta para rejuvenecer el barrio. Han estado parados por la crisis y vamos a intentar recuperarlos. Del otro reto es la capacidad que tenemos de conocer el barrio, conocer los problemas de la gente, y para eso lo que hace falta es volver a recuperar la relación con los colectivos sociales que tenemos. Al final aspiramos a que vuelva gente, sobre todo personas que se han quedado en el barrio, que son la gente joven que necesitamos, son gente de 40 años, 30 y tantos, que ya tienen hijos en muchos casos y que tienen un problema primero, que es el colegio, y la inquietud educativa y la inquietud de atender a sus hijos y a su hija. Entonces nos están pidiendo
más vida ciudadana en el barrio de nuevo. Porque es verdad, esa gente se ha quedado en el barrio, se han quedado comprándose donde vivían ellos cuando eran pequeños, y tienen una visión de lo que el barrio hacía, que era un barrio con mucha actividad. Bueno, pues ahora quieren recuperar eso. Hemos empezado a conectarnos con ellos desde el AMPA, y vamos a seguir trabajando para recuperar algunas actividades festivas o de ocio donde participen las familias, que es lo que queremos buscar otra vez. Y creo que se puede conseguir, porque esta iniciativa nueva de este AMPA concreto creo que es muy interesante y que está con mucha actividad. La verdad que tienen mucha fuerza y hay gente con mucha inquietud. La participación de la mujer en las asociaciones vecinales fue una necesidad. Primero por ellas mismas, porque estuvieran ya definitivamente integradas en lo que era un espacio muy masculino, ¿no? Pero aparte porque nos han dado una visión muy diferente de la realidad. Siempre recordaré en ese año 2000 más o menos, cuando hicimos el plan estratégico del barrio, cuando la visión que se tenía, la visión masculina de que todo el mundo tenía coche hombre, y entonces lo que quería era las carreteras más grandes y demás. Cuando participaron un número importante de aquel tiempo de mujeres, dijeron que lo que querían las aceras más grandes, porque no cabían los carritos y no cabían lamentablemente era esa actividad, ¿no? Hoy en día ya no es eso, ¿no? Pero fue la realidad que nos transmitieron. Es que las aceras eran muy pequeñas, no llegaban ni a 1 metro, más unos saltos que teníamos, más los coches que metían los morros, y entonces las aceras fue una necesidad, un barrio que no tenía aceras, que el barrio había que cambiarlo. Y hoy en día lo hubiéramos tenido que hacer por urgencia, porque al hacernos todos más viejos, el barrio no ha hecho falta cambiarlo ahora deprisa y corriendo. Entonces el barrio se ha adaptado a accesibilidad y hemos ido haciéndolo poco a poco durante 20 años, ¿no? Entonces la visión de mujer fue muy importante. Pero la visión general de todas las asociaciones vecinales es que la presencia de mujer hoy en día es mucho mayor que lo era en otros tiempos y como dirigentes. En otro tiempo tan solo veía un par de dirigentes o 3 mujeres. Hoy en día tenemos, yo diría que mínimo entre 40 y 50% dirigentes son mujeres. O sea que es importante, sin duda. Y en la directiva hay muchas más mujeres incorporadas y la visión que transmiten ayuda mucho porque es una visión mucho más de territorio, porque por razones históricas de su papel que han jugado, son las que conocen los problemas en los colegios, son las que conocen los problemas en los mercados, en los comercios, en el centro de salud. Entonces los problemas que nos trasladan son mucho más reales que simplemente la vida del coche. La vida del coche. Entonces, los mayores prácticamente hablaban del coche y de fútbol. Bueno, pues ahora, por suerte, y del dominó a veces, ¿no? Bueno, pues ahora, por suerte, pues nos incluyeron muchos otros debates. Es la que sale de su trabajo para ir a llevar niños al centro de salud y sabe los problemas del centro de salud. La mujer más veces es la que va a comprar, la mujer es la que más veces se relaciona con el colegio, pasa más por el centro, vive más el centro, lo que está bien, lo que está mal, los problemas que hay. Tiene una visión mayor de lo que es el territorio, que es la base de una asociación de vecinos. El territorio es la base de la asociación de vecinos, el concepto de territorio. Que en la primera fase de este trabajo que estáis haciendo, pues todos estos que habéis sacado han sido maestros míos y maestras, ¿no? Todos, maestros y maestras míos. Entonces mi papel ahí ha sido aprender primero y después, en un momento determinado, dar el paso de colaborar en la coordinación, dirección e impulso de todo este trabajo, ¿no? Primero a través de los distritos, donde me incorporé como joven a los distritos, luego me incorporé a la Federación Alzara, pero no siempre, colaborando en comisiones de trabajo y demás. Luego he estado viendo mucho, trabajando mucho con muchas asociaciones vecinales, ayudándolas desde mi experiencia y mis conocimientos y al final he llegado a ser presidente del Consejo Ciudadano, directivo de la Federación. Bueno, ahí hemos estado colaborando, ¿no? Básicamente, ¿no? Y me toca ahora un poco, pues, coordinar o dirigir con otros compañeros y compañeras el proceso ahora mismo, ¿no? La función es fundamental, es hacer que se cumpla el reglamento de participación, por decirlo de alguna manera, y coordinar el trabajo de los distritos y los sectores, fundamentalmente. Hubo una iniciativa primero con menos reglamento, cuando viene el Ayuntamiento Democrático, año 79, luego se hace un primer reglamento en el año 83, sobre todo creo problemas con el ayuntamiento. De saber qué papel tenía cada uno, qué papel tenían los concejales democráticos y qué papel tenía el movimiento vecinal, del que habían surgido la mayoría de los concejales democráticos, ¿no? Ahí hubo un problemilla, aquello no acabó de funcionar. Y en el 86 finalmente se aprueba, a final del 85, pero entra en vigor en el 86, se aprueba un reglamento que ha estado en vigor 15 años prácticamente, ¿no? En el año, con la ley de grandes ciudades y demás,
Viene el momento, que además hacía falta ya, de actualizar el reglamento, aunque hubo varias modificaciones. ¿Por qué? Pues porque en realidad, como he comentado, la realidad cambia. Mientras que aquel reglamento esencialmente era asociaciones vecinales, la federación tenía la mitad de la participación y los presidentes del Consejo de Distrito eran todos de la parte vecinal y prácticamente no había otras entidades que participaran. La realidad de la AMPA, la realidad de la asociación de mujeres, de la asociación de mayores, de los ecologistas, todo eso hay que incorporarlo a la participación y al reglamento de participación. Y además hay que darle categoría jurídica, que no la tenía. Entonces era un acuerdo político, que en Córdoba era pionero, pero no había base legal que sustentara aquello prácticamente. Entonces el reglamento, se crea un reglamento orgánico por primera vez, de tal manera que puede ir incluso a los tribunales a exigir que se cumpla, puesto que es un reglamento orgánico de la misma intensidad y elemento jurídico que como se regula el pleno del ayuntamiento. O sea, el nivel jurídico es el mismo, aunque algunos quieren quitarle ese valor, pero tiene un nivel de reglamento orgánico, de participación, que no existe en muchas ciudades, que sea reglamento orgánico de participación y con esta intensidad, que es que seguimos teniendo un organismo donde dentro no están los concejales. En otros lugares hay reglamento de participación, pero los concejales, empezando por el alcalde, tienen un papel prioritario. Nosotros seguimos teniendo un reglamento donde los concejales son invitados nuestros. Es la vida educativa, ¿no? O sea que los maestros tenemos que volver otra vez a explicar sumar, ¿no? Y otra vez sumar, venga. Y otra vez, eso es... No te creas, esto no vuelve loco. Pues esto pasa igual. Además, cada día son más jóvenes los concejales, más distanciados, y ya tienes que explicarle un poco todo, ¿no? Cómo se crean los centros cívicos, qué son los centros cívicos, qué son las juntas de distritos, qué es esto de un reglamento, cómo que tienen que venir cuando los llamamos, si ellos son los elegidos y nosotros no. Esta ciudad sigue siendo un poco extraña, ya no tiene la fuerza, pero porque socialmente no está la fuerza asociativa, lo que falla es la fuerza asociativa. Si hubiera una fuerza asociativa, los mecanismos están creados. Un subdelegado de gobierno, qué anécdota, que vino, entonces estaba el Partido Popular gobernando con Merino y demás, y también gobernaba en España en la época de Aznar y demás, y me mandaron aquí a uno que venía de Huelva y decían, venga, no, si nosotros tenemos mucho la participación ciudadana, pero decía, pero aquí tenéis un problema, que es que allí hay una federación de asociaciones vecinales, cierro con ella un acuerdo, resuelto. Aquí tenéis Junta de Distrito, Consejo de Distrito, Delegado de Alcalde, no sé qué, no sé cuánto, aquí tenéis 10 estructuras, ¿con quién me entiendo? Digo, con todas. Con todas tienes que entenderte. La necesidad de seguir, digamos, organizando el barrio y organizando el distrito en la mezcla de asociaciones vecinales, su papel sigue siendo básico y es más, a los niveles administrativos y políticos le hacemos mucha falta la presencia de un movimiento vecinal estructurado y donde no existe se pierden. Las necesidades de una ciudad son tantas y las voces son tantas que tú tengas una referencia que más o menos pueda representar una zona, aunque no tenga a todo el mundo asociado en esa zona, y que cuando incluso pueda haber dos asociaciones vecinales o tres en una misma zona, aunque no es lo mejor, pero existen de hecho, a veces nos buscan, a veces nos necesitan, a veces piden por favor casi que existan. Pero el movimiento vecinal es que si no existiera ahora había que volver a crearlo, evidentemente con otras formas. Ahora mismo no hay que defender otros derechos, posiblemente otra vez tengamos que defender libertades, porque se ve que nos quieren que echemos para atrás en algunas cosas que pensábamos que estaban resueltas socialmente y culturalmente, ¿no? Parece que hay una reacción clarísima en una parte de la sociedad, no en todas, pero en una parte de la sociedad parece que no, que está harta un poco de algunos cambios que hemos logrado, en igualdad, en libertad de creación, en libertad de expresión. Parece que algunos quieren volver a meternos en catacumbas, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahí las asociaciones vecinales podamos seguir siendo útiles. Es que lo que tiene la asociación vecinal, referente a la intención hoy en día de la gente, es que te dedicas a proponer y a trabajar por cosas que ni siquiera a ti te afectan. Y eso hoy en día la gente no le encuentra mucho sentido. O sea, nosotros nos sentamos para hablar del problema de una calle o de un bloque que nosotros no vivimos ahí. Y podemos hablar del problema que tenemos donde no exactamente vivimos. Pero cuando luchas porque todo el barrio tenga ascensores, incluidos los que no podemos tenerlos, por razones económicas o por razones del edificio, nosotros lo que aportamos es una visión permanente más allá de que a nosotros nos afecte. Y eso, hoy en día, no está tan de moda. El concepto asociativo es organizarte para algo que tú incluso no tienes por qué tener interés directísimo, pero sí tienes interés, porque si concibes que
que todo lo que pasa en un territorio te afecta. Por eso, el movimiento vecinal siempre ha sido en eso muy solidario. Pues mira, por un lado, una ciudad que no debe crecer más. Tenemos una ciudad muy llana, siguiendo el poema, muy llana, pero eso lleva a que, aunque no tenemos mucha población, tenemos mucho territorio, incluidos 7 núcleos periféricos que tienen derecho también a vivir y a tener servicios, y que son ahora mismo una prioridad importantísima. Porque con la falta de recursos económicos nos centramos donde hay más población y nos estamos olvidando de los 7 núcleos periféricos que tenemos ahora mismo con sus correspondientes urbanizaciones más o menos legales que tengan alrededor, donde se mueven periódicamente unas 50.000 personas. Y tenemos al mismo tiempo una ciudad que debe mirarse al interior, pero para hacerlo visible, para hacerlo vida, que es nuestro casco histórico, donde viven cerca de 20.000 personas, pero que estamos siendo ocupados por el turismo, ¿no? Evidentemente tenemos, por tanto, que la ciudad que no crezca más, la ciudad que crezca hacia adentro, y para eso tenemos que hacer los barrios de 50 años, los barrios de 60 años y los barrios de 40 años, tenemos que hacerlos, volver a cambiarlos, porque estaban hechos en un modelo basado en el coche, basado en que lo primero era tener una vivienda y después un coche. Y entonces tenemos que volver a recuperar acerados en condiciones, zonas sombreadas, espacio para nosotros, espacio para hacer deporte, espacio para jugar. Tenemos que volver a recuperar esa zona. Y al mismo tiempo tenemos que hacerlo sin que nos lo ocupen todo de veladores o todo de espacio privado comercial. Tenemos que tener más vía pública, tenemos que tener un barrio más amable, un lugar donde nos encontremos, tenemos que hacer bloques donde la gente pueda bajar de sus casas y no se mueran, lamentablemente, sin poder bajar de sus casas. O sea, tenemos que volver a recuperar la ciudad hacia adentro, pero para eso hay que darle calidad a la ciudad, para eso hay que invertir en esa ciudad antigua, que tenemos que rejuvenecerla para hacerla atractiva. Marcha los modelos de participación y organización, por ejemplo, de tipo Change, o de este tipo, yo siempre me rebelé. Hubo personas, movimiento vecinal, que dijeron, esto va a ser el futuro, necesariamente, ¿no? Nos vamos a relacionar ya por plataformas informáticas y demás. Yo dije, espero que no, porque darle a un like o darle a esta mi opinión, incluso cuando desde el punto de vista del ayuntamiento nos dijeron, vamos a crear una plataforma para que a través de internet todos los ciudadanos y ciudadanas puedan hablar y dando su opinión sobre la obra, la situación de la ciudad. Entre que eso es inoperante, después nadie lo lee, si funciona nadie lo lee, y además no nos vemos las caras. El problema es que de esa forma no tienes que dar explicaciones a nadie, ni tienes que entender al otro o a la otra. Necesitamos una ciudad que se organice con elementos donde nos obligan a encontrarnos con las personas con las que tenemos que llegar a acuerdos o a desacuerdos. Esto necesita un mayor compromiso y más vernos las caras. Como perdamos eso, y eso se pierde a través de Internet, porque lo hemos sufrido con el COVID, lo que ha sido la participación a distancia, y se ha notado las dificultades, incluso la falta de encuentro, la falta de entendimiento entre nosotros mismos, incluso dentro del mismo movimiento vecinal. Eso no se puede perder. Entonces tenemos que buscar fórmulas, pero necesitan que tengan encuentro de las personas para que cuando digas que se haga algo y demás, sepamos de qué estamos hablando. Si alguien dice que hay un grupo de gente viviendo en una chabola, que conozcan al de las chabolas y que no digan simplemente con un botoncito que se quite la chabola. Si alguien dice que vamos a quitar estos árboles, que sepan lo que están diciendo. No es necesario. Si no, con el botoncito y a distancia, y cada uno no asume responsabilidad, tenemos que volver a organizarnos y tenemos que volver a encontrarnos. Yo sigo esperando que haya lugares de organización y lugares de encuentro. Justamente nuestra ciudad ahora ha crecido casi un 25%, y lo que echo de menos es que en los barrios nuevos, Huerta Santa Isabel, Cortillo del Cura, Turruñuelo, el Nuevo Poniente, nadie quiere organizar asociaciones vecinales. Utilizan recogida de firmas para un tema concreto y desaparece. Pero no tiene la estructura permanente de defensa de su territorio. Eso está pasando y tenemos ya un 20% de ciudad así, que no se organiza, pero necesita cosas. Necesita un centro de salud, necesita que se limpien las calles, necesita movilidad, necesita seguridad, necesita espacios de ocio. La ciudad más nueva está al contrario de lo que necesitaríamos para el futuro. Es un problema. Los parques infantiles lo han hecho sin sombras también. Ahora hay que ponérselas, si queremos que se usen. Los colegios están hechos
con diseños que da igual aquí que en el País Vasco. Pues sigamos así. Eso con una organización más potente lo hubiéramos podido intervenir con más capacidad. Ahora nos va a costar más trabajo y vamos a tener que recuperar gran parte de todo eso, que es donde la gente sobre todo va a vivir. Pues, sobre todo la satisfacción personal que he encontrado y la cantidad de gente y amigos y amigas que por suerte un poseo en el movimiento vecinal, ¿no? Creo que aparte de todos los que nos hemos dedicado a este tema y seguimos dedicándonos, todos tenemos un cierto lazo, ¿no? Incluso aunque hayamos pensado diferente, o hayamos discutido, hayamos debatido, creo que todos hemos tenido un sentimiento positivo hacia el resto y que se ha generado una cultura de barrio, una cultura de distrito, una cultura de ciudad muy interesante y que hoy en día a lo mejor pues ya no existe tanto, ¿no? Esos momentos donde íbamos de un barrio a otro viendo cruces, hoy en día se han perdido muchas, casi todas aquí al casco lamentablemente a verlas, ¿no? A acumular, ¿no? Esos momentos que íbamos de una verbena a otra de barrio, esos momentos que íbamos que un barrio apoyaba a otro barrio, esos encuentros de definir la ciudad, lo que tú me has preguntado ahora, ¿cómo queremos la ciudad de futuro? El momento en el que participamos en el último plan general y qué queremos de futuro, cómo queremos que sea nuestra ciudad en el futuro. Ahí hemos generado todo un momento de encuentro, mucha amistad, otros no tanto, pero bueno. Y eso sin duda es un elemento satisfactorio, que a mucha gente se está perdiendo, lamentablemente, y que es verdad que hemos dejado muchos momentos personales, muchos momentos de familia, hemos dejado por muchas reuniones, concentraciones, manifestaciones, pero ahora cuando vas por la calle y ves tu barrio, pues te gusta aquello donde has participado y sabes que tú ahí hay una parte de tu huella, de tu trabajo, de tu interés y de otros muchos personas, y te duele mucho cuando ves cómo se degrada el trabajo que se ha hecho, porque ahora a lo mejor no hay nadie que se preocupe de ello, ¿no? Cuesta mucho trabajo, por poner un ejemplo, todo el trabajo que se hizo para recuperar la corredera y que se ha convertido en un bar gigante, ¿no? Pues a algunos nos duele, ¿no? A otros les encantará, ¿no? Pero a algunos nos duele porque habíamos pensado en otra cosa, ¿no? Con mercadillos, con artesanía, con droguerías, con no sé qué, con otro tipo de modelo, ¿no? Con una vida apurante y al final se ha convertido en un gran bar, ¿no? Pues duele algunas veces esas cosas que encuentras, ¿no? Y esperamos que otra gente coja el relevo y diseñe la ciudad que quiere, ¿no? Que no se la diseñe, ¿no?